Buen día para todos. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestro proyecto aplicativo que mm, se trata de un análisis que le dimos a el comportamiento del PIB en el continente de África durante el año 2018. Nuestro grupo está conformado por Valentina Flores, Manuel Mesa, Alejandro Segura, Juanita Vega y quien les habla, Isabela Cubillos. Iniciando, extraímos los datos de un repositorio de bases de datos llamado Kaggle y al pasarlo a un libro de Excel, inicialmente realizamos un menú interactivo para que fuera más fácil el desplazamiento entre las hojas del mismo. Y aquí es donde se encuentra la tabla que hicimos después de una depuración de datos, después de haber escogido el continente de África, ya que consideramos que gracias a su completitud de sus datos pudimos realizar un análisis muy completo y muy detallado. Entonces, como se puede ver en la tabla, se dividen por regiones, por país, por regiones. Esto nos permitió también analizar el tipo de ingreso, aplicando formatos condicionales también que se representan, digamos, el ingreso alto se representa con color verde, como lo pueden ver en la imagen, ingreso bajo rojo, ingreso medio color amarillo. Otro formato condicional que pudimos aplicar fue en la columna de variación del año anterior, eh, pues se puede observar que se presentaron datos negativos, lo que nos parece importante señalarlo, y lo señalamos con color rojo. Asimismo, con los datos positivos los señalamos con color verde y en el porcentaje del PIB nos parece importante resaltar aquellos que predominan en comparación con otras regiones. Así que acá mismo se puede ver que el formato condicional se ve representado a través de barritas. Bueno, siguiendo, podemos ver que también la tabla nos permitió agregar una columna del sector principal que pues predominó en cada región. A través de otra base de datos logramos sacar el valor del per cápita, ya que logramos identificar la población de cada región, de cada país, y lo que nos permitió pues hallar este dato que nos pareció pues muy importante. En esta columna del porcentaje de África podemos ver que aplicamos una fórmula estadística que divide entre el promedio el total del PIB en miles de millones. Ahora en la columna región podemos ver las regiones en las que se divide el continente y cómo utilizamos la función buscar B, la cual nos es útil para agregar en la tabla que ya tenemos información desde otra hoja u otra tabla, una matriz, información de forma automática, sin necesidad de hacerlo pues uno por uno o manualmente. Ahora, en la pestaña de datos estadísticos, contamos con las medidas de tendencia que nos ayudan de tendencia central, que nos ayudan a entender el comportamiento del PIB, el total en PIB de África y el PIB per cápita en África de este año. Para esto, seleccionamos toda la tabla y fuimos a la pestaña datos, análisis de datos y nos permitió hacer toda esta tabla y acompañarla con su gráfica. Finalmente, en el dashboard tenemos pues todas las tablas y gráficos dinámicos que logramos hacer escogiendo toda la tabla y pues haciéndolo las, las elecciones necesarias. Entonces, en la primera tabla se puede evidenciar el país, el PIB per cápita y la población estimada. Ambos, la población estimada siendo uno de los componentes primordiales pues, para determinar el PIB. Siguiendo, escogimos la región y la suma del porcentaje total del PIB, cada una por su región, para tener más claro cómo se divide
este continente. En la siguiente tabla escogimos el sector y el país para saber en qué sector pues predomina cada país y la variación del año con respecto al año anterior, por lo que se hizo una comparación entre el 2018, pues no una comparación, la variación entre el 2018 y el 2017 para entender pues el comportamiento. Ahí se puede ver cómo la gráfica va cambiando de acuerdo a cada sector. En la siguiente tabla podemos evidenciar la población de acuerdo la población de cada país de acuerdo al ingreso. Entonces, escogimos el tipo, pusimos como filtro el tipo de ingreso, si es alto, medio o bajo, y la población para pues tener claro cómo se dividen dentro de los mismos países. Y finalmente tenemos divididos por regiones en cada país y el total del PIB y cómo esto se va dividiendo por cada región y finalmente lo que aporta cada país. Ahí se puede ver cómo va de acuerdo a la segmentación de datos que también incluimos escogiendo la tabla dinámica que necesitábamos y yendo a la pestaña de la tabla y escogiendo segmentación de datos. Ahora vamos a seguir con Power BI. Y antes de eso, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones con respecto a Excel. Entonces, de acuerdo al dashboard y toda la información que pudimos hacer, una vez más comprobamos la versatilidad que tiene Excel para gestionar la data, gracias a los gráficos, visualizaciones, tablas, fórmulas, que nos permite sintetizar, analizar y comunicar de mejor manera la información. Ahora sí, vamos a seguir con mis compañeros para analizar el Power BI. Ahora, después de haber recopilado y organizado toda la información, la subimos al Power BI, donde en nuestra primera página pusimos la suma total del PIB en miles de millones. En este caso tenemos 325.000 billones de dólares en total en el 2018. Estamos subiendo la información de 52 países, aunque hay 54 países en África, decidimos tomar la información de 52, que era la información que teníamos después de organizarla. Decidimos cambiarla por tener las 5 diferentes regiones, entonces hicimos un filtro de tal forma que cuando le demos clic a cada una de las regiones, todos nuestros eh, imágenes y gráficos lo relacionen de esta forma. El primer gráfico está dividido por PIB por país, donde podemos ver que Mauritania es el país con mayor PIB en comparación con el resto de países de África. También podemos ver la variación del PIB con respecto al año anterior. Entonces podemos ver que en la media hay países que están en negativo, es decir, que el 2017 tuvieron un mejor PIB que en el 2018. Además de esto, después de haber medido el ingreso en el trabajo de Excel, podemos ver que decidimos tener 3 diferentes tipos de ingreso, tipo alto, ingreso medio, ingreso bajo. Todo esto lo decidimos basado en la información de 2018. Entonces, según la media, los que tienen ingreso alto son los que están por encima de la media, el ingreso bajo es por debajo de la media y el ingreso medio es pues los que están dentro del promedio del PIB en comparación con los otros países, ¿sí? Entonces así podemos ver nuestra página de inicio donde tenemos como toda la conclusión y todo el resumen por país. Muchas gracias. En el siguiente apartado de nuestro dashboard se presenta una visualización interactiva del PIB en África. Esta combina un mapa temático y un gráfico en árbol por sectores.
En el mapa podemos observar la distribución geográfica del Producto Interno Bruto PIB, esto en miles de millones por país, donde el tamaño de cada uno de los círculos nos permite identificar rápidamente aquellas economías preponderantes dentro del continente, como lo pueden ser la economía mauritania, la de Argelia, la de Sudáfrica y la de Costa de Marfil. Ya a la derecha del gráfico por sectores nos revela que el sector de los servicios son el motor principal de la economía africana, esto seguido por el sector de la agricultura y en menor medida el sector de la industria, lo cual refleja una estructura productiva aún en desarrollo. Este dashboard nos facilita el análisis comparativo que evidencia la concentración económica en algunos pocos países y la fuerte dependencia de los servicios y la agricultura como pilares del PIB africano. La información es útil para diseñar estrategias de diversificación productiva y políticas que fortalezcan el sector industrial, buscando así un crecimiento más equilibrado y sostenible en el largo plazo. Perfecto, entonces finalmente pasamos a la última parte de este dashboard de África en porcentajes. Aquí podemos observar dos gráficos principales con un filtro, en el cual vemos el porcentaje del PIB por país en el continente africano y adicionalmente por región. Entonces, como mencionó mi compañero anteriormente, podemos ver rápidamente aquí las cuatro o cinco las principales economías más grandes y fuertes del continente africano, como Mauritania, Costa de Marfil, Sudáfrica y demás. ¿Sí? Adicionalmente, quisimos dividir también o visualizar la información por región para poder identificar qué partes o qué secciones del continente africano tienen mayor fuerza económica total del continente. Aquí podemos ver fácilmente que el este de África y el norte de África son las dos partes del continente que dominan la economía en todo el continente. Ahora bien, esto nos da algunas inferencias en cual podemos decir que probablemente por la ubicación, los países que se encuentran en las regiones del norte y el este de África tienen mayor ventajas por su cercanía con otros continentes y acceso a otros mercados como lo son el europeo hacia el norte y el mar Mediterráneo y luego hacia el este, hacia Medio Oriente, Asia y el mar Índico, ¿sí? Adicionalmente, luego tienen salida hacia el Pacífico, hacia el resto del mundo. Entonces, estos gráficos también los podemos, por medio de un clic sobre ciertas áreas, podemos observar rápidamente cómo se filtran los demás gráficos respectivamente para visualizar mejor la información y con mayor claridad. Listo, entonces finalmente ya para concluir, estos datos, la información que hemos obtenido y que hemos aquí visualizado, nos dan ciertas inferencias acerca del PIB en el continente africano en 2018. Inicialmente podemos observar que únicamente más o menos 10 países son aquellos que tienen la mayor proporción del PIB de todo un continente. Esto nos da a entender que muy posiblemente los diferentes servicios, mercancías y economías están muy monopolizadas por ciertos países que posiblemente por ciertas ventajas geográficas tienen más acceso a diferentes mercados. Por ejemplo, veamos en este último gráfico, vemos cómo las regiones del norte y el este del África tienen la gran mayoría, más o menos quiero decir, más del 70%, casi 80%, de todo el PIB del continente. Esto puede ser posiblemente porque, por ejemplo, el norte de África tiene mayor acceso a lo que es el mar Mediterráneo y los mercados de Europa. Asimismo, el este de África tiene acceso a lo que es Medio Oriente y el continente asiático, que son mercados gigantes como lo son la India y la China, ¿sí? Entonces, muy posible por esas ventajas geográficas es que tienen mayor proporción del PIB y mayor productividad del continente. Entonces, adicionalmente, podemos ver que los tres grandes sectores de servicios, industrias y agricultura son los predominantes en el continente. Esto nos da a entender que muy posiblemente hay un grado de diversificación que no se ha alcanzado en el continente
y que por medio de inversión e innovación se puede comenzar a diversificar las diferentes economías del continente para evitar dependencia de un sector que puede ser muy arriesgado cuando hay diferentes movimientos en la economía internacional. Entonces, ya para concluir, en cuanto al ejercicio propiamente de la visualización y revisión de estos datos, de esta información, poder observar y filtrar la información fácilmente por medio de diferentes gráficos y filtros nos da comprensión y nos puede llevar a tomar decisiones rápidamente con solamente mirar gráficos en segundos. Y gracias a lo dinámico que es esta herramienta de Power BI en conjunto con Excel, rápidamente podemos filtrar diferentes regiones, por ejemplo, y hasta poder combinar diferentes regiones, por ejemplo, solamente el este y el norte de África, que son las dos grandes regiones potencias del continente, para poder entender a simple vista la dinámica de las economías de esos países y esas regiones. Entonces, esos ejercicios nos sirven bastante porque más adelante sabemos que en el mundo hoy en día se mueve más que todo con grandes volúmenes de datos y se requiere agilidad para poder rápidamente construir este tipo de visualizaciones para la toma de decisiones bastante ágil. Entonces, muy productivo este ejercicio. Muchas gracias a todos por la atención y que tengan muy buena tarde.